Buenos días a todos. En primer lugar, os queremos dar la bienvenida y agradeceros mucho vuestra presencia en este acto en un día importante para la Universidad de Valladolid y especialmente para esta Facultad de Derecho, en la que se rinde un muy merecido homenaje a uno de los profesores con más arraigo en esta facultad, que es el profesor Alejandro Menéndez Moreno. Este agradecimiento lo queremos hacer extensivo también a muchas otras personas que no han podido estar presencialmente esta mañana en el acto, pero que sí que nos han querido trasladar su completa adhesión a este homenaje. No voy a hacer una enumeración de todas ellas, sobre todo por el riesgo más que probable de olvidarme de alguien, pero sí que querría hacer una mención particular al profesor José Manuel Tejerizo López, cuya intervención estaba prevista esta mañana y que finalmente no nos va a poder acompañar. Cuando empezamos a organizar este acto, como continuación del libro de homenaje que recientemente ha publicado la editorial Aranzadi y en el que muchos de los aquí presentes habéis participado, decidimos que este acto no tuviera un contenido científico porque esa faceta ya la cumplía el libro. Decisión que seguramente no pocos de los asistentes esta mañana van a agradecer. Pensamos entonces que este acto debería estar centrado más bien en el aspecto personal del homenajeado, es decir, en la persona del profesor Alejandro Menéndez Moreno. El profesor Menéndez Moreno ha estado siempre, a lo largo de toda su trayectoria académica, vinculado a esta Universidad de Valladolid, incluso durante su paso por la Facultad de Derecho de Burgos, ya que en aquel momento la Facultad de Derecho de Burgos formaba parte del Distrito Universitario de Valladolid. Y precisamente en representación de esta Universidad de Valladolid, tenemos el placer de contar con la presencia de doña Carmen Vaquero López, vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, a la que agradecemos su disponibilidad para formar parte de este acto. Tiene la palabra doña Carmen Vaquero. Muchas gracias, querida Susana. Buenos días. Siempre es un honor para mí presidir un acto en nombre del rector Antonio Largo, que no puede acompañarnos por hallarse fuera del país. Pero además, en esta ocasión, me siento especialmente afortunada de formar parte de esta mesa en el homenaje a uno de nuestros más queridos profesores. Alejandro Menéndez es querido y reconocido por sus estudiantes, que en reiteradas ocasiones lo han elegido como padrino de su promoción, acompañándolos en el momento más emotivo de su carrera, siempre con su elegante presencia de buen orador. Es también querido y respetado como maestro de toda una escuela de investigadores a quienes ha promovido y apoyado en su carrera académica, dejando testimonio de la mejor forma de estar en la universidad y también en la vida, que no es otra que la de cuestionar hasta las propias convicciones, salvo que se trate de las futbolísticas. Estas son palabras suyas tomadas de su brillante discurso en el acto de entrega de distintivos honoríficos celebrado en el julio de 2022 en esta misma sala. De su afición al fútbol, al Athletic, también hemos aprendido porque, y ahora les voy a citar unas palabras de otro gran colchonero, el escritor Juan Tayón. Alejandro nos ha enseñado que la vida, como el fútbol, va de perder, caer, levantarse, volver a caer, a perder y levantarse de nuevo. Dice también el escritor orensano que, siendo del Athletic, aprendemos que cada vez que nos encontramos al lado de la mayoría es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. No es casual, por lo tanto, que Alejandro nos haya enseñado también a pararnos, para poder pensar y para amar la lectura como lo hiciera Proust en su prefacio a la obra de John Ruskin. Por todas estas cosas, muchas gracias, querido Alejandro. Muchas gracias a doña Carmen Vaquero. Como la señora vicerrectora ha destacado, una faceta muy importante de la vida universitaria es la docencia. Alejandro ha desarrollado prácticamente toda su actividad docente en las aulas de esta Facultad de Derecho, con una excepción que fue un curso académico hace ya muchos años en el que impartió su magisterio en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. A lo largo de todos estos años, que han sido muchos, luego él nos lo contará,
Alejandro Menéndez Moreno ha tenido ocasión de impartir clases a alumnos de licenciatura, de grado, de posgrado. Lo que sí que es cierto es que en los últimos 20 años su actividad docente ha estado vinculada muy en particular a los alumnos de la doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresa. Algunos de ellos están hoy presentes aquí. En representación de esta Facultad de Derecho en la que se ha desenvuelto la actividad docente del homenajeado, tenemos también el placer de contar con la presencia del señor decano, don Javier García Medina, que seguidamente tiene la palabra. Muchas gracias, Susana. Buenos días, señora vicerrectora, querido Alejandro, miembros de la mesa, autoridades y queridos todos en este acto que ya anticipo que es mucho más que merecido. Y como se trata de algo más personal y dirigirnos a Alejandro, aquellos que hemos disfrutado y hemos tenido la suerte de verle todas las mañanas pues, bajar a clase con su botella de agua, ¿no? y verle transitar por la facultad ha sido, es un privilegio. Y yo creo que, Alejandro, nos debes a todos una gran explicación, porque explicando derecho financiero y tributario, eres el profesor más querido de la facultad, ¿no? Sepan ustedes que los estudiantes, de una manera reiterada, pues vienen eligiendo padrino de una manera sucesiva de las distintas promociones, ¿no? Prácticamente un año tras otro, y los demás, en el mejor de los casos, aspiramos a la segunda posición. Y en todo caso, eso es bueno, por la sencilla razón de que si no hubiese sido así, puesto que era el primero, y decir, los demás íbamos simplemente de comparsas, en el mejor, y teníamos la suerte de ser elegidos padrino, porque siempre iba Alejandro y otro, no sabíamos muy bien quién era, ¿no? Pero en cual siempre era Alejandro. Si no hubiese sido así, nos hubiéramos perdido todos esos discursos y no hubiéramos aprendido tanto pues, de Marcel Proust, porque era un referente en este sentido que aparecía en los discursos de graduación en este caso. Siempre me dice que de no dedicarse al derecho financiero, se habría dedicado a la filosofía del derecho, que es mi disciplina. Y siempre la broma es más o menos lo siguiente, dice, porque las dos empiezan por financiero y filosofía. Bien, nunca he descubierto, y mira que le conozco hace muchísimos años, y nunca he descubierto exactamente si me lo decía de verdad o de mentira. Quiero pensar que es de verdad, porque evidentemente estamos delante de un profesor que no solamente es un profesor, es un sabio, es un auténtico erudito. Y por lo tanto pienso que los grandes debates de la filosofía le interesan y es algo que estoy convencido de ello. Pero también llegué a pensar, y esto no lo he reflexionado estos días, es que no sé si esa broma o medio broma me la decía en determinados momentos del curso en los que yo tenía que hacer el horario. Y entonces siempre me decía, Javier, por favor, que las horas de financiero y tributario vayan en la franja de 12 en adelante. Entonces, claro, el que Alejandro me dijera que quería dedicarse a la filosofía, pues yo, evidentemente, pues pensé que era un halago para mí, pero a lo mejor realmente era un argumento para conseguir la franja horaria de las 12 en adelante, porque, bueno, en esa faceta de vicedecano de ordenación académica, pues tenía que conseguir que el profesor Alejandro Menéndez pues, estuviera cómodo en esa franja, ¿no? Evidentemente, y gracias a esos horarios de última hora para él, que eran un poco incompatibles con los que yo tenía como horas de clase, eso me ha permitido cruzarme mañana y tarde, porque ha sido así, por la calle Santiago, que es una de las calles más importantes de la facultad, una calle que es fundamental. Y fundamentalmente nos encontrábamos muy cerca de la Plaza Zorrilla, muy cerca de la calle de la Plaza Mayor. Eso más o menos nos venía a decir al uno y al otro que íbamos o uno más tarde o el uno más pronto a comer, y él venía en función de esos horarios, pues cada uno de una determinada manera. Pero sirva esto como metáfora, pero en cualquier caso la idea era la siguiente, es que cuando yo iba, el profesor Alejandro Menéndez ya venía. Y quiero que se entienda muy bien esto. Ya venía de todo. Venía en experiencia, venía en sabiduría, venía en investigación, venía en saber estar, venía en lo que es un profesor universitario.
Mientras yo iba, él ya venía. Y sí, creo que es uno de los grandes aprendizajes que tenemos que tener de él en este caso, ¿no? Aprovecho este momento también para que, creo que todos vamos a hacer alusión a tu afición al Atlético de Madrid, pero digamos que a ese club que, como dice la canción de Sabina, te lleva a aguantar, crecer, sentir, soñar, aprender, sufrir, palmar, vencer, vivir, que esa afición a ese club te permitiera hablarle de mí a un irredente madridista como fue el profesor Gregorio Peces Barba. Por ello, públicamente te lo agradezco, porque probablemente yo no estaría aquí si no hubiera sido por esa conversación entre el profesor Alejandro Menéndez y el profesor Peces Barba. Debes saber que en una posible, siempre en el fútbol hay esa alineación ideal, ¿no?, de cuál es el mejor equipo posible. Evidentemente, el profesor Alejandro Menéndez, si tuviéramos que hacer una alineación ideal de nuestra querida facultad, eres un fijo. Es decir, el problema ahora sería dónde colocar al profesor Alejandro Menéndez, porque juega muy bien en todos los ámbitos en los cuales el mundo académico se desenvuelve, ¿no?, en la docencia, en la investigación, en la proyectar un pensamiento que de alguna forma ha creado una escuela dentro de la propia facultad. Yo no sé exactamente en qué puesto, ¿no?, pero en cualquier caso sería muy interesante, y a lo mejor eso ahora que quizá, que no lo sé, probablemente no sea así, tenga más tiempo libre, pues que nos hiciera unas grandes disquisiciones sobre lo que es un falso 9, o si Fernando Torres era un falso 9 o no, o si Morata no debería hacer determinadas cosas para no entrar en fuera de juego como realiza. Entonces, bueno, creo que ahora son momentos para una buena reflexión en este sentido. Quizá eso le resulte mucho más fácil que a los demás entender lo que en derecho financiero supongo que será muy fácil, como es explicar la base imponible, pero en cualquier caso eso para los demás es complicado, pero supongo que para el profesor Alejandro Menéndez es más fácil. Bien, voy terminando. Y todo esto, ¿por qué les cuento y por qué se lo cuento a él? Pues todo esto se debe a que Alejandro Menéndez es un activo en la facultad, no es pasado, sino que quien quiera ser un buen profesor, un magnífico docente, un magnífico académico, un magnífico investigador, te tiene que tener, querido Alejandro, muy, muy presente, como creo que te tenemos todos aquí. Así que disfruta de este merecido homenaje y muchísimas gracias. Muchas gracias, señor decano, por esas palabras que yo creo que los que estamos aquí suscribimos al 100%. El siguiente interviniente en esta mañana es don Juan Ramallo Massanet. El profesor Ramallo Massanet fue catedrático de Derecho Financiero y Tributario de esta Universidad de Valladolid durante un breve periodo de tiempo, algo menos de un año, si no recuerdo mal, allá por 1976. Y aunque su paso por esta universidad fue corto, lo cierto es que me consta que de esos momentos pasados con el profesor Ramallo Massanet, el profesor Menéndez Moreno guarda muy gratos recuerdos, de los que seguro que a continuación el profesor Ramallo nos va a poder ilustrar. Muchas gracias, profesor Ramallo Massanet, tiene la palabra. Muchas gracias y buenos días a todos. Mi primera obligación en este acto es agradecer a sus organizadores, Susana Níbarro y Amable Corcuera, la invitación para participar en este homenaje al profesor Alejandro Menéndez y a intervenir con tan ilustres colegas que están en la mesa. La presentación del homenaje al profesor Menéndez, como él diría, es sencillo pero de difícil explicación. El motivo de su jubilación pone en el centro de nuestra atención e inevitablemente nos lleva a hablar del tiempo. El tiempo conecta el pasado con el presente y con el futuro, aunque solo conocemos los dos primeros. No se trata de que vayamos ahora en busca del tiempo perdido, tema proustiano en el que Alejandro es maestro.
sino más modestamente de ir en busca del tiempo pasado. Quizá, pues, sería suficiente y lo más adecuado que nos pusiéramos de pie y cantásemos todos juntos el As Time Goes By, a medida que pasa el tiempo, que es la canción de la película Casablanca, en donde Ingrid Bergman le pide a Sam que la toque otra vez. Yo he estado sentado en esta mesa u otra parecida de esta misma universidad con Alejandro Menéndez por lo menos en 3 circunstancias. La primera hace la friolera de 48 años, cuando di por primera vez clase de Derecho Financiero y Tributario en 4º curso de licenciatura el 13 de enero de 1977. Y Alejandro me acompañaba y se sentaba a mi lado, como yo había hecho años atrás con don Fernando Sainz de Bujanda. Luego, cuando leyó su tesis doctoral sobre el concepto jurídico tributario de profesional, de cuyo tribunal formé parte, y ahora en el momento de la recopilación y despedida en su jubilación. Mi llegada a la Universidad de Valladolid, un tanto rocambolesca, he dicho alguna vez, fue como consecuencia de la oposición a las entonces llamadas agregaciones de Derecho Financiero y Tributario de las universidades de Valladolid, Granada y Valencia, cuya votación se produjo el 14 de octubre de 1976, si no recuerdo mal. He buscado la agenda mía de aquel año y por lo que ella me dice, la primera vez que vine a Valladolid fue el miércoles 17 de noviembre de aquel 1976. Para ese día tenía anotados los nombres y teléfonos de las personas importantes a las que tenía que ver y con las que tenía que tomar contacto. Y solo hay escritos 3 nombres. Alejandro Herrero, secretario general de la universidad, Alfonso Prieto, decano de la Facultad de Derecho, y un tal Alejandro Menéndez, sin título alguno, pero que al parecer ya era el referente del derecho financiero y tributario en la Facultad de Derecho de esta universidad. Quedamos de acuerdo en que tomaría posesión de mi plaza el día 13 de diciembre y ahí comenzó mi vida con Alejandro Menéndez. Él estaba todavía en esa difícil fase de elección de tema sobre el que hacer su tesis, decisión que me recordaba la obra de Luigi Pirandello, 6 personajes en busca de autor, aunque en este caso era un doctorando en busca de tema de tesis doctoral. Mi incorporación a la universidad y a la vida de Valladolid, gracias a Alejandro, me fue muy fácil y agradable. Durante los escasos 10 meses que aquí estuve, iba y venía de Madrid en el electrotren y con suerte en el Talgo. Estaba aquí 3 o 4 días a la semana y me hospedaba en el Hotel Imperial de la familia de nuestro compañero y amigo Manolo Avellán. En dicho hotel coincidí con la célebre compañía ambulante del Teatro Chino de Manolita Chen, a una de cuyas actuaciones acudimos varios colegas, ellos y ellas, de la facultad. Como ha contado el propio Alejandro en la introducción de su magnífico trabajo sobre el principio de legalidad en la tributación local, que publicó precisamente en el libro que me ofrecieron mis colegas con motivo de mi jubilación. No es momento de hacer inventario de los profesores con los que tuve la suerte de coincidir en la facultad. Sí quiero tener un especial recuerdo para algunos de ellos. Ángel Torío, Celia Sainz de Robles, Javier Salinas. Y no puedo olvidar a don Ignacio Serrano, el padre, no Ignacito, sobre todo por la anécdota que, como acervo y patrimonio de esta universidad, se contaba y supongo que se sigue contando. El caso era que en un examen de Derecho Civil, de que era catedrático don Ignacio, una alumna estaba escribiendo su examen con el libro de texto abierto sobre su falda. Supongo que con la exclusiva intención de comprobar que contestaba adecuadamente a las preguntas del examen. Don Ignacio se dio cuenta y, dirigiéndose a la examinanda, le dijo, ante la hilaridad de todos los estudiantes: «Señorita,
ya podrá usted hacer bien el examen con el autor entre las piernas. Con Alejandro conocí los rincones diurnos y vespertinos, incluso alguno nocturno, de Valladolid. Cuando íbamos por la calle, yo me dedicaba a contar las veces que alguien le paraba durante el recorrido o simplemente le saludaban. Ya por entonces conocía a todo el mundo y todo el mundo le conocía y le apreciaba. Íbamos a comer un día a las Cuevas de Peñafiel, otro al restaurante El Quiquín, restaurante hoy desaparecido, que era como el de Ferran Adrià, pero de pobres. Tenía un mostrador en la entrada en donde se exponían las delicias de la casa. Y recuerdo una de aquellas presentaciones en donde el menú ofrecido era un plato de sesos rebozados y un flan. Pero claro, después de comer, por la noche había que cenar. Y así un día y otro. Hasta que un día me dice Alejandro, en ese tono entre intrigante y cachondo que también sabe poner: creo que a este paso mi madre me va a cobrar la pensión el día que vaya a casa. Pero en esta época a la que me estoy refiriendo, no todo era jolgorio y buenos momentos. También había tiempo para excelentes conversaciones, tanto sobre temas de la ciencia jurídica como de cualquier otro aspecto de la vida. Recuerdo que nos gustaba mucho los temas metodológicos. Al igual que no puedo dejar de pensar en hechos trágicos, como fue la matanza de Atocha la noche del lunes 24 de enero de aquel 1977 y la tensa junta de facultad que tuvimos al día siguiente en esta casa, en la que algunos no estaban dispuestos ni a condenar los hechos del día anterior. Así fueron pasando aquellos meses. Y después, cuando marché a Mallorca a fundar lo que ahora es la Universidad de las Islas Baleares, nuestra relación no se rompió y hasta el día de hoy. Hace unos veranos vino a pasar unos días en mi casa de Artà y, como buen castellano de la meseta, lo del mar, la playa y sobre todo lo de la arenilla en los pies no le creaba suficiente curiosidad ni emoción. Y por eso iba a la playa el día que fuimos con zapatos y calcetines. Viví de cerca su peregrinación por las universidades de España, haciendo una y otra oposición en busca de su cátedra. No hay muchos profesores que puedan contar con una perseverancia para conseguirla como tiene Alejandro. Hoy ya estamos acostumbrados a que uno estudie el bachillerato o lo que sea que se llame en la actualidad y la carrera universitaria en el lugar donde nace. En esa misma universidad es luego doctor, profesor ayudante, contratado no doctor, no contratado doctor, ya me pierdo en las calificaciones, y por fin catedrático. Él lo consiguió en Burgos para por fin llegar a su Universidad de Valladolid. Si el tiempo es lo que nos une en el pasado y en el presente, el futuro es el elemento desconocido y por ello no hace falta detenerse en exceso. El futuro no es concreto, como lo son el pasado y el presente. El futuro solo plantea preguntas. ¿De qué trabajarán nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Conseguiremos controlar los algoritmos? ¿La neurotecnología llegará a ser una realidad? El futuro es vertiginoso. Esto no hay quien lo pare. Hace unos meses, unos 300 científicos especializados en inteligencia artificial advirtieron al mundo que esta tecnología suponía un riesgo para la especie humana. Todo depende de lo que se considere sobre la especie humana. En mi opinión, es verosímil pensar que así como la especie humana aparece en un momento dado de la evolución del universo y de la Tierra o mundo, así también puede llegar otro momento en que desaparezca. A mi entender, no es arriesgado considerar que estamos en uno de esos momentos en que se percibe el comienzo de esa sustitución de la humanidad. Lo que sí parece cierto y claro es que nosotros
no veremos terminado el ciclo. Acabo esta breve intervención deseándole todo lo mejor al homenajeado y a todos ustedes, por supuesto. Y quiero finalizarla con una espléndida reflexión del gran maestro que ha tenido Alejandro Menéndez, Marcel Proust. Decía Proust, quizá pensando en Alejandro: demos gracias a las personas que nos hacen felices. Ellas son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma. Felicidades, Alejandro, y muchas gracias. Muchas gracias al profesor Lamayo Massanet. Yo creo que a todos los que hoy estamos aquí presentes nos ha quedado bastante claro que fue una época breve, pero seguramente intensa. El siguiente interviniente, Adriano Di Pietro, tiene también una vinculación muy especial con el profesor Alejandro Menéndez Moreno. A muchos de los que estamos hoy aquí reunidos nos es sabida la intensa relación que Alejandro Menéndez Moreno ha tenido con la Universidad de Bolonia. No en vano, el profesor Menéndez Moreno ha sido miembro del claustro de profesores del doctorado en Derecho Tributario Europeo de esa prestigiosa universidad. Ello ha sido así, esa relación tan intensa, durante más de 30 años, y a lo largo de todos esos años han sido muy recurrentes y siguen siendo, de hecho, las visitas que Alejandro ha realizado a la ciudad de Bolonia. Esta relación ha sido posible gracias, sin duda, a la figura clave del profesor Di Pietro, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Bolonia y persona muy respetada y querida por muchos tributaristas españoles, que siempre que hemos acudido a Bolonia se nos ha recibido con los brazos abiertos, incluso en su propia casa. Aunque sí que hay que reconocer que esto último, lo de recibirnos en su propia casa, no hubiera sido posible sin la cooperación necesaria de otra magnífica persona que es su esposa Eleonora. El profesor Di Pietro es, además, desde el año 2002, doctor honoris causa por esta Universidad de Valladolid. Muchas gracias, Adriano, por el esfuerzo para llegar hasta aquí y estar hoy acompañándonos en este acto. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Es un honor, dice Susana, pero al mismo tiempo tengo una pregunta fundamental. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque podemos destacar el antiguo problema que hemos tenido cuando decimos que solo los que son verdaderamente locos porque piensan de cambiar el mundo pueden cambiarlo efectivamente. Esto ha sido siempre, creo, la inspiración fundamental de esta relación entre dos amigos, antes que dos profesores, entre dos visiones tan distintas e integradas del futuro de Europa. Esto es, como destacaba Susana, el intento fundamental que nos comparte la posibilidad de mirar al futuro. Porque cuando nos coincidimos con Alejandro, era la mitad de los años 80, coincidimos frente a una televisión donde se destacaban las actividades de los futbolistas. Entonces fue un impieto de nuestra frecuentación, pero al mismo tiempo empezamos a hablar, a pensar, a organizar lo que podría ser una verdadera dimensión europea de la fiscalidad. Porque hasta ese momento no ha sido fácil destacar el papel de la fiscalidad en una Europa que no tenía mucha gana de integrarse.
la creación de un mercado, la abolición de las fronteras aduaneras no era suficiente para organizar y difundir un verdadero sentido de Europa. Y tampoco en el marco tributario, porque el marco tributario siempre ha sido una responsabilidad política e institucional de los Estados miembros. En este sentido, cuando empezamos con Alejandro y con otros amigos de las distintas universidades españolas, francesa, holandesa y belgas, hemos reflexionado sobre este sentido. ¿Qué papel puede tener la fiscalidad en un marco europeo? Es un papel que hemos desarrollado durante 30 años gracias al intento, al entusiasmo, a la participación que siempre nos ha ofrecido Alejandro. Gracias a estas calidades hemos conseguido lo que en los años 80, cuando nos encontramos, no era fácil imaginar. Hemos conseguido juntos doctorado europeo, hemos conseguido juntos másteres nacionales, hemos conseguido juntos jornadas sobre el desarrollo del derecho europeo durante 15 años. Hemos desarrollado juntos una revista El Derecho Tributario Europeo que tiene más de 25.000 abonados. Entonces, todo esto ha sido posible gracias a un antiguo intento de desarrollar tradiciones culturales en el marco jurídico, en el sentido fuerte y convencido que la dimensión europea se ponía como parte integrante de las culturas nacionales. Esto ha sido todo el trayecto que hemos conseguido, y gracias a esto hemos obtenido lo que después Alejandro ha tenido la capacidad de desarrollar aquí, compartiendo la enseñanza a los jóvenes investigadores que hoy, como Susana, tienen una plaza importante en la Facultad de Derecho, compartiendo la experiencia, el conocimiento de su universidad con tantas universidades europeas, desarrollando proyectos europeos en Valladolid y con otras universidades españolas. Y todo esto en la mitad de los años 80, cuando coincidimos frente a un partido no me recuerdo quién era, si era Copa de los Campeones, no me recuerdo, pero era un partido. Entonces, nunca sería posible imaginar lo que, gracias a entusiasmo, a capacidad de organización, presencia siempre efectiva y apasionada a las actividades de esta nueva dimensión europea, sería una ocasión posible y eficaz. Entonces, esta es mi ocasión de agradecer a Alejandro, porque no era fácil frente a un partido a la mitad de los años 80, no era fácil imaginar Europa y el marco tributario en Europa que tenía antes de todos sus problemas. Siempre lo ha hecho con pasión, con entusiasmo, con racionalidad, con participación. Entonces, esta es una ocasión para agradecer a Alejandro, porque sin Alejandro la posibilidad del desarrollo del derecho tributario europeo no sería sido posible
ni tan eficaz como durante 30 años. Esa es una ocasión rara y me parece una ocasión útil para que no simplemente se olvida lo que hemos hecho, sino por otra parte tenemos que imaginar lo que tenemos que hacer en el futuro. Como dice el escudo de la Universidad de Valladolid, ciencia es aquí la habitación, la forma de imaginar domum de la conciencia y del conocimiento. Es un poco raro, pero hemos demostrado que es posible. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Adriano, por tu magnífica intervención. Para muchos de los aquí presentes es también conocido pues, el paso de Alejandro Menéndez por la Facultad de Derecho de Burgos. Durante ese paso por la Facultad de Derecho de Burgos y después en la Facultad de Derecho de Valladolid, el profesor Menéndez Moreno se preocupó por formar a un grupo de entonces jóvenes investigadores, asumiendo la dirección de sus respectivas tesis doctorales. En aquel grupo, o formando parte de aquel grupo de jóvenes doctorandos, después doctores, se encontraba el hoy catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Burgos, Amable Corcuera Torres, que será responsable de dar voz en este homenaje a todos los que hemos tenido la inmensa fortuna de ser discípulos de Alejandro Menéndez Moreno. Tiene la palabra el profesor Corcuera. Buenos días. Me corresponde hacer una breve glosa sobre la trayectoria universitaria de Alejandro. Me van a permitir que lea mi exposición debido a dos razones. La primera de ellas, no extenderme más de lo debido y ceñirme al tiempo asignado. Todos conocerán esa anécdota que se cuenta sobre los profesores universitarios, según la cual, cuando inician una intervención utilizando aquella frase lacónica de seré breve, todo el auditorio se echa a temblar, sabiendo que no saldrán de allí como mínimo antes de una hora. En segundo lugar, y haciendo mías las palabras de don José Luis Anuncibay, primer alcalde democrático de la localidad en la que nací, Miranda de Ebro, que en el pleno constituyente que se celebró tras las elecciones después de casi 40 años de dictadura, comenzó diciendo: me faltan palabras y me sobran sentimientos. Así me siento yo también en este momento. Dividiré mi exposición en dos partes. En la primera de ellas me referiré a la trayectoria de Alejandro como profesor universitario y sus aportaciones a la disciplina del derecho financiero y tributario. En la segunda me centraré en lo que he denominado su aportación institucional, básicamente lo que su labor ha significado para el área de derecho financiero de las facultades de Valladolid y Burgos. Alejandro se incorporó a la Universidad de Valladolid a mediados de los años 70 del pasado siglo, sumándose al departamento que entonces integraba el derecho financiero, el de economía. Rápidamente se puso manos a la obra en la elaboración de su tesis doctoral, dirigida por el profesor Tejerizo López, y que supuso el primer estudio completo y sistemático del concepto jurídico tributario de profesional. Fue defendida en 1981 y se publicó después por el Instituto de Estudios Fiscales. Inmediatamente se presentó también a las oposiciones a profesor adjunto, las famosas trincas, que se celebraban de forma centralizada en Madrid, en la sede del mencionado Instituto de Estudios Fiscales, obteniendo la plaza con destino en el área de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de Valladolid. En 1987 obtuvo la plaza de catedrático de universidad en la Facultad de Derecho de Burgos, perteneciente entonces, como nos recordaba antes Susana, a la Universidad de Valladolid, en la que permaneció hasta 1994 para regresar de nuevo a la ciudad del Pisuerga, en la que ha permanecido siempre a tiempo completo hasta su jubilación administrativa en 2021. La labor científica de Alejandro durante todos estos años ha sido sobresaliente. Cerca de 150 colaboraciones en revistas, casi otras 100 en libros u obras colectivas de temáticas variadas relacionadas
con el derecho financiero y tributario. Con su obra La configuración constitucional de las leyes de presupuestos generales del Estado, se le puede considerar un antecesor, en el sentido de explorador o pionero, en el ámbito del análisis jurídico del gasto público, que tanto ha significado en mi propia carrera académica. Con esta monografía, presentada inicialmente como segundo ejercicio a su cátedra en Burgos, supo dar luz a lo que algunos compañeros denominan de forma muy ingeniosa el lado oscuro o el reverso tenebroso del derecho financiero, y abrir una brecha que se ha ido ampliando paulatinamente. En el campo del derecho tributario quiero destacar sus aportaciones en temas tan relevantes como el concepto de tributo versus las prestaciones patrimoniales de carácter tributario y no tributario, su innovador enfoque de la subjetividad tributaria o sus valiosas opiniones acerca de los problemas jurídicos planteados por la financiación autonómica o el sistema tributario local. Especialmente interesantes considero las píldoras jurídicas que nos sigue regalando con sus editoriales en Quincena Fiscal e iniciadas en su homónima sección Panorama de la revista Información Fiscal, publicada por la recordada editorial Exnova. En ellas, además de tenernos al día acerca de las distintas novedades acontecidas en la esfera jurídico-tributaria, siempre ha traslucido una preocupación profunda por el respeto al principio de seguridad jurídica, del que desde siempre hemos estado tan necesitados en nuestra esfera y que en los últimos tiempos está todavía más ausente en las actuaciones de nuestro legislador y de ciertos operadores jurídicos competentes para interpretar y aplicar las normas. Esta situación me trae a la memoria que hace no mucho Alejandro me comentó que se había aficionado a algunas lecturas que tenían que ver con la física cuántica y en particular a Erwin Schrödinger, del que ya saben que para explicar lo desconcertante del mundo cuántico recurría a la paradoja de un gato encerrado en una caja que según las circunstancias podía estar vivo o muerto a la vez. Pues bien, creo que la relación de nuestro derecho tributario y la seguridad jurídica ha alcanzado también el nivel cuántico, pues los mismos hechos, según quién y cómo los analice, pueden ser gasto deducible o no a la vez, simulación o conflicto en la aplicación de la norma, motivo económico válido o no, sociedad de profesionales válidamente constituida o simulada, y qué les voy a contar de la plusvalía. Entrando ya en lo que he denominado aportación institucional de Alejandro, esta ha sido muy relevante, tanto para el área de Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de Valladolid como para la de Burgos. En ambos campus ha tenido ocasión de ejercer como verdadero arquitecto universitario en el diseño y construcción de grupos de trabajo o de ecosistemas, como se dice ahora, que han colaborado a mejorar y mucho la situación que él se encontró. En el ámbito de la formación de profesores universitarios, Alejandro ha sido un auténtico especialista, dedicando de forma desinteresada mucho tiempo y esfuerzo en una actividad que no suele estar ni reconocida ni pagada. Ha dirigido 5 tesis doctorales y ha colaborado intensamente, sin ser su director formal, en algunas más. Ha participado en más de 50 tribunales de tesis doctoral en nuestro país y fuera de él. Algunos doctores bendecidos por él se encuentran hoy seguramente aquí. Ha sido muy generoso en esta faceta, pues sacrificando el tiempo y el trabajo propio, ha conseguido mejorar el de los demás. Quiero también recordar aquí su época como director de la colección Derecho Público y Económico de la editorial Exnova, que sirvió como vehículo para publicar un ingente número de tesis doctorales y trabajos de investigación de muchos compañeros. Nunca vi a Alejandro excluir o desechar un trabajo que cumpliera con los estándares de calidad exigidos. En Valladolid merece destacarse el proceso de internacionalización del área que acometió Alejandro desde sus inicios, convirtiéndose también en un pionero en esta faceta en la que se nos insiste hoy día como reflejo de la calidad de cualquier centro universitario. En particular, las excelentes relaciones ya vitalicias con la Universidad de Bolonia, de la mano del profesor Di Pietro, doctor honoris causa, como se ha dicho, por esta universidad desde 2002, a iniciativa de Alejandro, y que siempre nos ha recibido y ha abierto las puertas de su universidad y de su casa, y al que tanto también tenemos que agradecer. Quiero detenerme un poco más en lo que supuso para la Facultad de Derecho de Burgos la llegada de Alejandro. Primero, porque fui testigo presencial de lo que consiguió, y segundo, para que se pueda valorar en su justa medida la labor institucional llevada a cabo. Alejandro llegó a la Facultad de Burgos, recientemente creada en 1985, ya ha comenzado el curso 1987 y 88. Lo recuerdo muy bien porque yo estaba cursando tercero de la licenciatura y de repente apareció por los pasillos un profesor distinto, de mediana edad, aunque ya con canas, con traje impecable y andar pausado para dirigirse a clase y del que nos decían que era el catedrático de fiscal.
En el curso siguiente, el primero ya completo en Burgos, tuve la suerte de ser su alumno, pues compartió la docencia de nuestra disciplina en cuarto curso con el profesor Peña Alonso. Las clases con nuestro catedrático eran un placer, no solo por la rigurosidad con que transmitía los conceptos del derecho financiero, casi siempre complicados para unos estudiantes que acababan de traspasar la veintena, pero muy clarificados tras su docencia, sino también por la forma como lo hacía. Sin perder un ápice de la seriedad que debe acompañar a un docente universitario, jalonaba sus explicaciones con ejemplos, anécdotas, opiniones, contadas con muchísima gracia e hilvanadas con una fina ironía, tras las cuales no nos quedaba otra opción que reírnos a mandíbula batiente. En el último curso de la carrera se convocó una beca de colaboración con el área de Derecho Financiero, que fue adjudicada a un compañero, lo que me animó a presentarme a Alejandro y comentarle la posibilidad de echar una mano en el área como meritorio, a lo que él accedió encantado. Cuando llegué a lo que se podía considerar el único despacho del área, había otro hueco que no llegaba a 6 metros cuadrados, pude comprobar lo que Alejandro se había encontrado al llegar a Burgos y me permitió después valorar lo que su trabajo supuso para el área y la facultad burgalesa. ¿Y qué se encontró Alejandro? Pues básicamente nada, una especie de desierto académico. Supongo que para él fue un auténtico shock salir de una universidad varias veces centenaria y dotada magníficamente con despachos, biblioteca, etcétera, para aterrizar en una facultad en pañales, donde prácticamente era el único catedrático y con toda la labor por hacer y muy pocos medios para ello. Tales circunstancias, sin embargo, no amilanaron a Alejandro, sino todo lo contrario, pues comenzó de forma inmediata una batalla para conseguir que el área pudiera homologarse a cualquier otra de la Universidad Española. Visitó a las instituciones burgalesas, públicas y privadas, para recabar ayudas económicas, movilizó sus contactos en la Universidad de Valladolid, de la que dependía la Facultad de Burgos en esos momentos, apeló a muchas de sus amistades y conocidos en entes públicos vinculados al objeto del derecho financiero, todo ello para conseguir lo esencial para cualquier centro universitario, unos fondos bibliográficos adecuados. De repente empezaron a llegar cajas con lo que hoy son ya clásicos y que yo veía por primera vez: Hacienda Pública Española, Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, Cívita, Revista Española de Derecho Financiero, los volúmenes históricos de Hacienda y Derecho del recordado profesor Said Ujanda, multitud de libros editados por el Instituto de Estudios Fiscales, el Ministerio de Hacienda, las Cortes Generales. Lo recuerdo bien porque durante ese último año de carrera y bastantes otros después me tocó catalogar, clasificar y hasta ubicar todo ese material en las estanterías metálicas de aquel único despacho del área. De forma paralela, Alejandro se dedicó a su otro gran desvelo académico: las personas y su formación adecuada para ejercer la docencia y la investigación en una institución de enseñanza superior. En agosto de 1990 consiguió que se dotara una plaza de profesor ayudante de escuela universitaria y en verano del año siguiente se volvió a convocar otra más. Poco después se convocó a la primera plaza de profesor titular, ganada por el profesor Peña Alonso. Nuestro maestro, aunque él nos dice que nunca se ha considerado como tal, siempre se preocupó de nuestra formación. Nos cuidó impidiendo que los primeros años asumiéramos grupos docentes completos en aras a la finalización de nuestras tesis doctorales, que se defendieron con éxito no mucho tiempo después, tras una dirección rigurosa y exigente por su parte. Simultáneamente, el área crecía con la organización de jornadas, congresos y cursos de verano, siempre a impulso de Alejandro, y lo mismo ocurría con la facultad, de cuyos órganos colegiados formó parte desde su llegada y a los que enriquecía con sus valiosas propuestas, opiniones y sugerencias. En el momento de su vuelta a Valladolid, en 1994, el área de Burgos, de la ya incipiente Universidad de Burgos, de la que por cierto estuvo a punto de ser rector comisario, estaba totalmente consolidada y homologada a cualquier otra de la Universidad Española. A ello colaboró el traslado a un nuevo edificio, el Hospital del Rey, antigua hospedería de peregrinos del Camino de Santiago, donde contamos con unas instalaciones peculiares, las antiguas habitaciones de los caminantes a Galicia, pero dignas. En el picaporte de la ventana de su antiguo despacho cuelga, como recuerdo permanente de Alejandro y de todo lo que hizo por Burgos, un escudo del Atlético de Madrid, su otra gran pasión. Voy finalizando. Alejandro, muchos cambios han acontecido a lo largo de estos años. A los profesores nos dicen que tenemos que ser coach. Al encender los ordenadores ya no aparece el comando de inicio del sistema operativo MS2, el famoso C2 mayor que por el que nos preguntabas cuando compraste tu primer equipo informático allá por inicios de los 90. Descolgué el teléfono y oí una voz que decía: me sale C2 mayor que, ¿qué hago?
Esto no lo entienden nuestros más jóvenes investigadores, que ya han conocido Windows. Los alumnos nos saludan con un hola, profe, y algunos llevamos calcetines de comecocos. Sin embargo, hay dos certezas que continúan igual: que el Mirandés es incapaz de ganar al Valladolid y que el agradecimiento, admiración y cariño que tus compañeros sentimos hacia ti perdurará hasta el final de los días. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Corcuera por sus palabras. Desde luego, está muy bien cumplida la misión de poner voz a todos esos discípulos. La última intervención de esta mañana, como no podía ser de otra manera, le corresponde al propio homenajeado, al profesor Alejandro Menéndez Moreno, que seguidamente tomará la palabra. Bueno, mis primeras palabras no pueden ser sino de sincero agradecimiento para quienes os acabáis de referir a mí en términos tan elogiosos. No sé si yo oye bien, porque me voy a acercar el micrófono, que no pasa nada, está descontaminado, me parece. También, naturalmente, para todos los que habéis colaborado en el voluminoso y excelente libro homenaje que ha servido de ocasión para celebrar el presente acto. Agradecido también a quienes, pese a manifestar su deseo de participar en él, no pudieron hacerlo. Mi gratitud, asimismo, a los que sin poder asistir se han adherido a este acto y, naturalmente, a todos los presentes, autoridades, colegas, compañeros universitarios, familiares y amigos. Desde que Susana Aníbarro y Amable Corcuera acordaron promover este libro homenaje, gesto de generosidad que debe ponderarse porque saben que posiblemente yo no podré organizar el suyo, libro que se gestó mucho antes de la celebración de la Gala de los Goya en esta que considero mi ciudad, recordé que mis sentimientos los describía con exactitud el título de una de las primeras películas de Pedro Almodóvar. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Culminado por la aludida y admirada compañera y amiga Susana Aníbarro a no hablaros de ningún tema de mi especialidad y ni siquiera de uno de mis preferidos, en lugar de realización del hecho imponible del IVA, redactado en la ley con tal realismo que necesito tomar una biodramina cada vez que lo leo. He pensado en referirme a mi trayectoria vital, acortándola, naturalmente, no os preocupéis, reflejada al modo orteguiano, en el yo soy yo y mi circunstancia. Entendiendo este último término en el sentido de cómo las circunstancias o casualidades han determinado mi vida y lo han hecho casi siempre para bien. Una primera circunstancia que comparto con todos vosotros seguramente es la de mi propia existencia, que se particularizó, en mi caso, por la edad de mi madre. Nací cuando ella tenía 42 años y entonces eran muchos más que ahora. Y porque antes y después de mi nacimiento sufrió sendos abortos. Por esa misma circunstancia o por otra tal vez no pudo darme el pecho, aunque soy testigo de que por fuera no tenía nada que envidiar a los mejores. Y lo sustituyó por un producto de la industria farmacéutica de entonces, el pelargón, que me alimentó aceptablemente bien y que puede ser, junto a mis alergias que hicieron cuestionarme lo de la madre naturaleza, porque madre no hay más que una, un factor determinante de mi propensión a lo químico, a lo artificial, a la obra humana que transforma la naturaleza para que nos sea la vida más cómoda. Las casas, las carreteras, los puentes, la luz eléctrica, los ascensores, los teléfonos, los trenes, etcétera, etcétera. Otra casualidad hizo que yo estudiara en el Colegio de La Salle y no en el Colegio Lourdes, que estaba más cerca de mi casa. El motivo fue que José Carlos y Rafael, los hijos de la hermana pequeña de mi madre, Esperanza, mi tía y madrina, iban a La Salle, porque ellos sí vivían cerca de este último colegio. Pero tuve así ocasión de convivir con ellos, mis primos hermanos, que fueron siempre más hermanos que primos. Otro tanto, he de decir de su hermana, mi prima hermana Esperanza, que era lo que hoy denominaríamos la personal shopper de la familia. Esto es la que sabía lo que teníamos que comprar para ir a la última y estar a la altura del rango familiar que nos era propio,
gracias sobre todo a otras dos casualidades: el premio gordo de la lotería que le tocó a nuestro bisabuelo y el éxito en una partida de cartas de un tío abuelo de nuestras madres, merced al cual se incorporó al patrimonio familiar un pinar situado en los términos municipales de Hornillos y Olmedo. Otra circunstancia o casualidad, porque yo no he tenido nada que ver en ello, como es lógico, que ha reforzado de modo determinante, sin duda, mi hermandad con Esperanza y Rafael, han sido, respectivamente, su marido, Teodosio Guerra, y su esposa, Begoña Prieto, cuya relación con ellos ha tenido los mismos signos de fraternidad que con sus cónyuges. Mi otro primo, José Carlos, es hermano de La Salle y célibe, así que, como en mi caso, no cabe ponderar el papel de las inexistentes parejas, en este caso hubieran sido mujeres, somos muy convencionales, y mucho más en el Día Internacional de la Mujer. Permanecí en el Colegio La Salle desde los 6 a los 17 años y guardo de ello muy buenos recuerdos. Fui un alumno más, aprobaba curso por curso en el mes de junio, y mis padres pensaban, y sus motivos tendrían, si no sería esta otra casualidad, porque para ellos casi todos mis compañeros y vecinos eran más listos que yo. En el colegio me hicieron del Atlético, fue en el colegio, del que sigo siendo, claro, por si no lo sabíais. Y fue también una casualidad. Con ocasión de un derbi Madrid-Atlético, uno de nuestros profesores nos preguntó a unos cuantos quién queríamos que ganara. Pero al llegar a mí, aunque yo entonces no estaba decantado, y antes de contestarle, dijo que yo era del Atleti. Y hasta hoy. Y orgulloso de ello porque no ha habido un solo equipo en la historia que haya perdido 3 finales de Champions superados los 90 minutos. Todavía algunos de aquellos compañeros, capitaneados por mi amigo Tito Salgado, logra reunir a un numeroso grupo de antiguos alumnos del colegio para comer juntos al menos una vez al año, acompañados de uno de nuestros más queridos profesores, Abelardo Casado. De la época colegial son también mis inolvidables y felices estancias en la casa familiar de Medina del Campo, sobre todo durante las matanzas prenavideñas y en las fiestas de San Antolín, en compañía especialmente de mis primos Ana Mari e Inocencio, de sus hijos Javier y Ana, así como de Fermín y Ángeles y de sus hijas mayores Ángeles y Anabel. Con los pequeños ya tuve menos trato. Al terminar el colegio quise estudiar medicina, tal vez porque, como cualquier niño, mis padres me llevaban al médico y al ver que éste llegaba tarde a la consulta y nadie le decía nada, pensé que esa era la mía. Pero mi padre me dijo que estudiara Derecho. Y acertó, porque con los años he podido llegar a entender lo que describió el jurista alemán Karl Engels. El valor fundamental del derecho, es decir, lo justo, no se encuentra por debajo del valor de lo bello, de lo bueno y de lo santo. La lectura del libro privado romano de Derecho Privado Romano de Arias Ramos y Arias Bonet, maestro este último de mi buen amigo Manuel Avellán, que ha disculpado su ausencia, me pareció un dechado de lógica y de vida real y aprehensible. Nada que ver, por ejemplo, con el teorema de Tales de Mileto. Hice el bachiller de Ciencias, que se refería a unas rectas paralelas que no sé qué las pasaba cuando se cruzaban con otras que no lo eran, ni para qué valía, ni a quién coño le podía importar. En el derecho romano aprendí ya la distinción entre obligaciones de hacer y no hacer. Y pese a que, como he dicho, admiro profundamente a los que saben y hacen cualquier cosa, enseguida me decanté claramente a favor de las segundas. Las obligaciones de no hacer, dada mi proverbial torpeza y aversión para hacer cosa alguna, como por ejemplo la comida, la colada, la mesa o la cama, el bricolaje, en fin, con razón dijo alguien que lo mejor es no hacer nada y después descansar. Y he hecho mía también en este respecto la perspicaz frase de Phoebe Buffay, el personaje de la magnífica serie Friends, la cual, cuando uno de sus amigos le pide que le ayude a limpiar la casa, le contesta sincera: me encantaría, pero no me apetece. Aún así, y pese a no hacer nada, mis amigos Alicia y Pedro me han invitado todos los sábados a su mesa, que ni pongo ni quito, desde el pasado siglo.
en compañía, cuando pueden, de sus 4 maravillosos hijos y ahora también de sus encantadores nietos. Y otro tanto debo decir de la generosidad de excelentes amigos como Maritere y Félix Antonio, que me invitan a cenar en su casa en las mismas circunstancias, también desde tiempo inmemorial, la mayoría de los lunes de año. O de otros amigos en cuya casa disfruto, asimismo, de la generosidad de su mesa y de todo su cariño, como Elena y Cachu o Milagros y Artemio, cuyos nietos de estos últimos, por cierto, son furibundos atléticos, como lo son también los hijos de mi ahijada Cristina y su esposo Felipe, y que conste que ha sido solo cosa de ellos. Yo lo que suelo hacer es que pongo la equipación del Atlético aquí, cuando tienen un añito, por ahí, y una muda completa, blanca. No quiero comprar las dos para no arriesgarme. Y todos eligen la del Atlético, no me extraña. Incluso su madre, que sabemos que les muda. Bueno, entonces digo, otros como Nacho, el hijo de Elena y Cacho, y Jorge, el hijo de Marifé y Felipe, todavía se lo están pensando, merced a presiones externas de distinta procedencia. Con ellos y también con mi ahijada Irene y su hermano Ignacio, los hijos de Carmen y Nacho, he disfrutado como probablemente lo habría hecho con mis hijos, pero sin que me hayan dado una sola mala noche. En la facultad aprobé también curso por curso durante los años 1968 a 1973. Tuve un suspenso en Derecho Natural, lo que aún me motiva, porque el enseñante y lo enseñado fueron el modelo de lo que luego traté de evitar a toda costa como profesor. Y tuve una matrícula de honor precisamente en lo que hoy es Derecho Financiero y Tributario, entonces Hacienda Pública 2. Durante la carrera hice las milicias universitarias y desde entonces guardo un recuerdo muy especial de 2 compañeros de Palencia, Ricardo Gutiérrez, reciente y dolorosamente fallecido, y de Eduardo Crespo Brunet, un reputado cirujano palentino que está aquí presente. Por pura casualidad salí al Fere de complemento, eso sí que fue una casualidad, porque yo tenía el mismo espíritu militar que Boris Grushenko, el personaje de la película homónima de Woody Allen, que al escuchar a su capitán decirles que si ellos, los rusos, mataban más franceses, ganarían. Boris le preguntó ingenuo, ¿y qué ganaríamos? Y recibió como respuesta que si les parecería bien comer a diario sus pesadas salchas y los típicamente franceses soufflés y croissants. Nos convenció a todos. Al terminar la carrera de las prácticas de milicia con 22 años y aunque mi padre quiso que fuera notario, conseguí quedarme en la facultad con algunos otros compañeros del curso, como Luis Arroyo, Ignacio Verdugo, que luego fueron rectores, Leoncio Díez o Ramón Sastre, como lo hizo más tarde Santiago Rodríguez Monsalve, con los cuales celebraré próximamente el 50 aniversario de nuestra licenciatura. Sinceramente no tenía una especial vocación académica, aunque mi íntimo amigo Pedro Cuadrado, también por aquí presente, decía que le explicaba muy bien lo que me preguntaba cuando lo sabía. Pero claro, era y es mi amigo. Y tampoco me fascinaba la asignatura que tuve que elegir, pero esos otros compañeros que he citado tenían mejor expediente que yo y era a la única a la que podía dedicarme. Al frente del departamento estaba entonces un apreciado profesor de economía, Jesús Martín Miño, que me recibió con los brazos abiertos y con el repentino aumento del número de alumnos me encargó a los 22 años que impartiera las clases de Historia de las Doctrinas Económicas. Y bueno, no recuerdo que me abuchearan. Las clases de Derecho Financiero las impartían entonces un funcionario de Hacienda, Manuel González, y mi amigo Antonio Aparicio, desgraciadamente fallecidos. Por entonces, el catedrático de Derecho Procesal, don Carlos de Miguel, conocía y me puso en contacto con Rafael Calvo Ortega, que fue mi primer director de tesis. Algo después, y no menos casualmente, se incorporó, lo ha dicho él, con otra palabra, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid como profesor agregado Juan Ramallo Massanet, en la que permaneció aproximadamente 10 meses. Tiempo suficiente para aprender aspectos esenciales de la asignatura y para disfrutar con él de la vida, aunque durmiendo demasiado poco para mí. Así como para forjar una amistad indeleble.
Recuerdo como si fuera hoy su primera clase en esta facultad, que coincidió con el tema de la cuantificación de la deuda tributaria, aquello del hecho y la base, ya sabéis, y la insuperable calidad de su magisterio docente y de sus escritos, así como su afecto y disposición hacia mí siempre que tuve que recurrir a él, tanto en lo académico como en lo personal. Accedió después a la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid desde la de Granada José Manuel Tejerizo, que se hizo cargo de la dirección de mi tesis doctoral y de mi dirección académica. Obtuve el premio extraordinario del doctorado de esta Facultad de Derecho en el bienio 81-82, la plaza de profesor adjunto en el año 1983 y la de catedrático de la Facultad de Derecho de Burgos en diciembre de 1987. A mi expreso agradecimiento a José Manuel Tejerizo debo añadir mi gratitud y admiración por el magisterio del mejor jurista vivo que he conocido, don Ángel Torío López, de cuya amistad pude disfrutar hasta el final de sus días, amistad que se prolonga actualmente con su familia, Adela, su esposa, Almudena, Isabel y Fernando, sus hijos y su hermano Carlos, como la tuve también con su discípula Celia Sainz de Robles, desgraciadamente fallecida, y como la tengo igualmente con su discípulo y excelente colega y amigo Ángel Sanz, catedrático de Derecho Penal de esta facultad. En 1981 se incorporó a la que era entonces nuestro departamento, Antonio Arenales, con quien tengo una amistad que refleja fielmente el que me hiciera padrino de su primera hija, Paula. Sigue desde entonces con nosotros, impartiendo una docencia reconocida por todos sus alumnos y haciendo favores a diestro y siniestro. Y declaraciones de la renta. A coste cero, para él. Además, la llegada de José Manuel Tejerizo, al que a veces susurré con melancólica sinceridad, si yo tuviera tu cuerpo, propició, puede que casualmente, la incorporación de nuevos jóvenes profesores e investigadores, a los cuales, junto a sus méritos académicos, acompañan los de su buena presencia. Por orden cronológico, salvo comprensible lapsus de la memoria perdonable a mi edad, fueron incorporándose Marta Villarín, Felipe Alonso, Leonor Pérez, Susana Aríbarro y ya últimamente Arturo Aldea y Laura Cesteros. Ninguno de los 4 primeros fueron en rigor discípulos míos, ya que cursaron su licenciatura con José Manuel Tejerizo, o que no fue óbice para que todos ellos me hayan dado reiteradas muestras de amistad a la que espero haber sabido corresponder. En cuanto a las 2 últimas incorporaciones, Arturo Aldea es un antiguo y destacado alumno de Susana Aríbarro y Laura Cesteros fue una brillante alumna mía cuando cursó la doble licenciatura de Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Contamos asimismo en nuestro área de conocimiento con muy valiosos profesores y colaboradores honoríficos, Alberto Muñoz, Sara García, Luis Ángel Rodríguez y Mario Fresno, así como con Covadonga Mayada, contratada doctora en la Facultad de Segovia. Estoy a su disposición para lo que necesiten, aunque soy consciente de que no les va a hacer falta nada. En la Facultad de Derecho de Burgos fue donde obtuve, como he dicho, la cátedra del 18 de diciembre de 1987, lo que significó para mí y para mis padres la alegría por la culminación de la siempre difícil carrera académica. Casualmente, el 18 de diciembre era el cumpleaños de mi madrina, mi tía Esperanza, y el 18 de diciembre de 1987 se aprobó la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones aún vigente, en el que me consta que fue determinante el criterio de Juan Ramallo Massanet, a la sazón presidente entonces de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados. Permanecí en Burgos durante los años 1988 y 1992 a 1992 y los recuerdos de mi estancia allí no pueden ser mejores. Tuve una relación muy cercana con los alumnos, favorecida porque su número era menor que los de la Facultad de Valladolid. Y con algunos de ellos mantengo aún una gran amistad. Algunas de ellas. Cuando llegué, ya estaba en el departamento José Luis Peña y después se fueron incorporando Amable Corcuera y Carolina Blasco. Dirigí sus tesis doctorales y, como he sabido, los 3 son actualmente catedráticos de universidad de aquella facultad.
Fui decano de la Facultad de Derecho de Valladolid durante los años 1995 a 1998. Y a ello no fue ajena tampoco la casualidad. Gané la elección en segunda vuelta por un solo voto de diferencia, tanto como se dice que me valoran. Aunque puedo aseguraros que me pareció una victoria muy cómoda y una derrota muy trabajada. Porque fiel a mi acusada preferencia por las obligaciones de no hacer, mi campaña en comparación con la de los que hicieron los que perdieron apenas me supuso tiempo ni esfuerzo. De aquella época viene mi amistad con Javier Guisasola, por entonces rector, y con Juan José Mateos, decano de la Facultad de Medicina en esas fechas. Más tarde, consejeros ambos de Educación de la Junta de Castilla y León. Pero el comportamiento de algunos colegas en el acceso al decanato, así como durante la presencia en el cargo, concluí que lo mejor era no volver a presentarme en ninguna otra elección universitaria. Daba mucho que hacer. Sin perjuicio de que haya mantenido una excelente relación con la gran mayoría de los colegas de la universidad y con sus rectores, además del citado Javier Guisasola, con Fernando Tejerina, durante cuyo mandato se dotó la cátedra de Burgos, que yo ocupé, con Justino Duque, con Evaristo Abril, con Daniel Miguel, con Marcos Sacristán, así como con el actual Antonio Largo. No es menos casualidad que me denegaran la beca de Boloña, y que pese a ello haya sido después uno de sus más fervientes y frecuentes visitantes. Y ello se lo debo, parafraseando aquello relativo a los reyes católicos, demanda tanto Isabel como Fernando, Adriano Di Pietro y a su esposa Eleonora. Boloña es la ciudad no española en la que he estado más tiempo y en la que me siento más a gusto. En ella, como en Valladolid, pese a su característico, bello y al principio complejo urbanismo medieval, ya no me pierdo, y apenas saludo a nadie, y sobre todo sé a quien saludo, lo que en mi ciudad sucede cada vez más excepcionalmente. Aproximadamente un 70% de los abrazos no sé quién son el destinatario. Pero nadie se lo pregunta. Mis estancias en Bolonia han marcado sin duda mi vida personal académica, y aquí acabo solo esto, Porque el tiempo que debería dedicar a explicar tal aseveración no terminaría en el horario de cierre de este centro académico, que se ha adelantado un poco por la elevación de los precios de la energía. Fueron mis viajes a Bolonia los que no menos casualmente propiciaron durante un buen número de años las inolvidables reuniones a una pequeña aldea del Valle del Loira, Gélis-sur-Vienne, amablemente invitados por Philippe Machersou y su esposa André, que no han podido venir porque su hijo está en una boda en África del Sur, pero ellos no, su hijo. Reuniones en las que junto a los anfitriones asistíamos a Adriano de Eleonora, Javier Lasarte y Maribel y yo mismo. Aparte de disfrutar de la belleza de la zona, la bondad de las comidas, los paisajes, pueblos y ciudades y de sus justamente afamados castillos, disfruté de su cariño, de su cultura y de muy gratas conversaciones. En una de ellas les planteé, como juristas y experimentados, las dificultades de concretar las mutuas obligaciones de los cónyuges en el contrato matrimonial, y cómo la mayoría de la doctrina civilista y canónica no centraba su interés en ello, que es la causa, lo importante, sino paradójicamente en las causas de su disolución. Les dije, y los suscribieron unánimemente, que aun careciendo de la autoridad que confieren la ciencia y la experiencia, la característica de un contrato que pretende vincular a dos personas de por vida, con lo que se prolonga en estas actualmente, me parecía, al menos desde este punto de vista, una exageración. En cuanto al desempeño de mi labor docente, aunque no era fácil para los que nos dedicamos a nuestra asignatura, he procurado tener en cuenta estas agudas palabras de Aldous Huxley en su filosofía perenne. No hubo nunca un maestro que enseñara abiertamente la felicidad, aunque es esta la reina de todas las demás ciencias. No creo que lo haya conseguido alguna vez, pero lo cierto es que guardo una muy cordial relación con un buen número de exalumnos. Aunque claro, he dado clases durante 50 años, desde mis 22 a los 72. Y en representación de todos ellos quiero mencionar a los de la promoción 1981-1986 de la Facultad de Derecho de Valladolid,
que nos invitaron a Antonio Arenales y a mí a su inolvidable viaje de fin de carrera y con los que nos seguimos reuniendo anualmente para compartir mesa y mantel. De estos son alumnos mis primos Álvaro y Cristina. Y otro tanto puedo decir de la gran mayoría de mis colegas, de la gran mayoría de la amistad que guardo con mis colegas, incluido Ernesto Echeverri, que es también del Athletic, pero del que, como algunos sabéis, pude ser su sobrino si hubiera puesto algo más de su parte. En el plano personal, quiero agradecer a dos muy queridos amigos periodistas la oportunidad que me dieron de participar en los medios de comunicación que dirigían. Estos amigos, a quienes conocí también casualmente, son Óscar Campillo, que me permitió colaborar durante más de 7 años con una columna semanal en la edición del Mundo de Valladolid. Cuando se fue, vino otros directores, me dijeron que tenía que hablar de mis columnas se tenían que referir a Castilla y León. Le dije con toda sinceridad que de Castilla y León lo que más me inspiraba era la Y, y que, no siendo filólogo, era imposible que publicara una columna al mes. Quiero manifestar igualmente, en representación de otros muchos amigos a los que resulta imposible citar, a los médicos Rosa Fernández, Javier Fernández Calvo y José Antonio Bielba, por su prolongada, atinada y altruista atención a mis padres y a mí mismo, de quien también se han ocupado diligentemente cuando he acudido a ellos Ángel Marcos y Antonio Dueñas. Y en órdenes de vida más personal, no puedo olvidar tampoco a otros excelentes amigos como José Luis Álvarez Gilsán, tristemente fallecido, y Jesús Sánchez Lampas. Mi referencia cultural e intelectual es, como sabréis la mayoría, el escritor francés Marcel Proust, a quien comencé a leer con 25 años su novela En busca del tiempo perdido. Pero no tardé esta primera vez en desistir de hacerlo. La novela empieza así: durante mucho tiempo estuve acostándome temprano. Y esto a mí no me gustaba, porque nunca me ha pasado cuando he podido decidir la hora de acostarme. Entiendo además que la convicción de cualquier principio ético social y por lo tanto de los que se refieren a la ecología, que las tengo, los principios ecológicos, por obvios, aunque no vivo de ello ni lo pregono, esos principios ecológicos deben comenzar por uno mismo. Y entiendo consecuentemente que hay que acostarse cuando se tiene sueño y levantarse cuando se deja de tenerse. Woody Allen se sincera a este respecto en su maravillosa película Manhattan y dice: yo si no duermo 16 horas al día, después no soy nadie. Retomé la lectura de En busca del tiempo perdido, pese a mi reticencia inicial y a que se le calculan 1,5 millones de palabras, y fue porque comprobé, leyendo su excelente opúsculo sobre la lectura, que Proust sabía de mí más que yo mismo. Lo percibí leyendo estas palabras: cada lector es, cuando lee, el propio lector de sí mismo, y la obra del escritor no es más que una especie de instrumento óptico que se ofrece al lector para poder permitirle discernir lo que sin ese libro no hubiera podido descubrir por sí mismo, lo cual es, a su vez, la prueba irrefutable de la verdad del libro que se está leyendo. La influencia de las casualidades o circunstancias en nuestras vidas se refleja expresamente en estos versos del insigne místico y poeta San Juan de la Cruz, que se educó en Medina del Campo y cuidó a los enfermos de sífilis del Hospital Simón Ruiz, cuando afirmó que por toda la hermosura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura. No es muy explícito, pero ahí lo deja. Y fueron precisamente estas incógnitas las que le abocaron a recorrer un trayecto vital que priorizó ante todo a la literatura y a la búsqueda de una vida y a la consecución mística. Las circunstancias y casualidades han alentado también a los seres humanos la necesidad de esclarecerlas, lo cual resulta curiosamente una actividad ineludible del quehacer universitario, la investigación. Es un lugar común, por ejemplo, que a Isaac Newton fue la manzana que le cayó de un árbol lo que le llevó a descubrir la ley de la gravedad, una casualidad. Y los investigadores de las ciencias aplicadas, escritores, filósofos y pensadores, han tratado de ahondar en el porqué de las casualidades o las circunstancias de lo que nos rodea y de la propia condición humana en búsqueda de la metodología
para tratar de comprender esos porqués. Por ejemplo, desde las ciencias aplicadas, el físico austríaco Erwin Schrödinger, que murió en 1961, que le premiaron con el Nobel de Física en el año 1933, advierte que el antes y después no es una cualidad del mundo que percibimos, sino de la mente perceptora, que se ve incapaz de registrar nada de lo que se le ofrece si no es según este esquema espacio-temporal. No podemos descubrir las cosas sin una referencia al tiempo y al espacio, situarlas, pero no sabemos qué es el espacio y tiempo sin las cosas. Entre los escritores, Oscar Wilde afirma que el tiempo y el espacio, la sucesión y la extensión son meras condiciones accidentales del pensamiento. Y Samuel Beckett, interpretando a Marcel Proust, asegura que su propuesta consiste en la negación del tiempo y de la muerte, porque se niega el tiempo. Y el propio Proust escribe incluso que la vida no es más que una herramienta indiferente en sí misma, aunque indispensable para conocer, entre comillas, la verdadera realidad. Realidad esta que alcanzó y que transmite en el célebre pasaje en el que se refiere a la Magdalena, que tomó en casa de su madre mucho tiempo después de la que había tomado en casa de su tía Leonie, realidad que le hizo revivir y no solo recordar el pasado, y por lo que dejó, nos dice, de sentirse mediocre, contingente y mortal. A estas consideraciones se le podrían añadir otras muchas, análogas de pensadores y científicos anteriores y posteriores a los citados. Es el caso de lo escrito a este respecto por Platón, Dante Alighieri, Michel de Montaigne, Immanuel Kant, Albert Einstein, o por los representantes de la corriente psicológica actual de la denominada psicología transpersonal. La búsqueda de esas sensaciones, de esa verdadera realidad, es para todos ellos, aun con distintos matices, el fruto de una percepción suprarracional, superadora de las meramente sensorial e intelectual, y cuya genuina manifestación es el cuestionamiento, cuando no la negación, de los parámetros espaciotemporales que concibe solo nuestra mente. Este acto que nos ha reunido aquí y ahora es precisamente una expresión de nuestro pasado en común. Es en definitiva una prolongación del pasado que entre todos habéis hecho presente y por lo que os estaré siempre agradecido, ya que es mérito mucho más vuestro que mío. Muchas gracias también por vuestra amable atención a estas palabras que acabo de pronunciar. Pues con esta magnífica intervención del homenajeado del profesor Alejandro Menéndez Moreno, damos por concluido este acto, reiterando el agradecimiento a todos los presentes como muestra de cariño y de reconocimiento a nuestro querido Alejandro. Muchas gracias.